Bienvenidos a nuestro programa. El martes 6 de noviembre de 2018, en la CEMI de Madrid, tuvo lugar la charla El nuevo juego saudí en Oriente Medio a cargo de don Eli Cohen, abogado, analista político. Les invitamos a escuchar la grabación. Tenemos hoy el gran placer de tener con nosotros, otra vez de nuevo, y se lo agradecemos profundamente a Eli Cohen. Como sabéis, Eli Cohen yo creo que no necesita mucha presentación, pero Eli es abogado y analista político. Ha desarrollado su carrera en el mundo del derecho, del periodismo y de las relaciones públicas. Escribe sobre Israel y Oriente Medio en El Confidencial, en Libertad Digital, en El Medio y en Es Global. En 2013 escribió sobre la aportación judía a la creación europea. En 2013 escribió sobre la aportación judía a la creación europea en el libro coral Europa, Tradición o Proyecto. Fue presidente de la Comunidad Judía de Málaga y actualmente creo que sigue ejerciendo como secretario general de la Federación de Comunidades Judías de España. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, buenos días a todas. Para mí es un placer un año más y ya sabéis que lo que necesite CEMI yo estoy disponible en la medida de mis posibilidades, porque me encantáis y me encanta venir aquí, me encanta lo que hacéis y hacéis una labor importantísima y bueno, como bien ha dicho Eva, yo tengo cierta trayectoria comunitaria y trabajar dentro de las comunidades no es algo fácil, pero es gracias a este tipo de proyectos por los cuales uno llega a su casa y bueno, y se siente, digamos, resarcido, recompensado de todo lo que supone trabajar para una comunidad, ¿no? Estos son los proyectos que hacen que una comunidad prospere y que nos sintamos amparados en una comunidad judía, y estos son los proyectos, por supuesto, que garantizan la continuidad del pueblo judío, que yo creo que ese es el fin máximo que tenemos todos, ¿no? El bienestar y la continuidad de nuestros semejantes. En segundo lugar, como bien ha dicho Eva, no sea la falta de Elsie, aunque bueno, estoy seguro que también le daré a ella una conferencia personal. Y bueno, hoy venimos a hablar de algo que está muy en boga, que es Arabia Saudí, ¿no? Y exactamente qué es lo que están haciendo los saudíes hoy día en Oriente Medio, porque están bastante revolucionados, todo hay que decirlo, ¿no? El juego saudí en Oriente Medio es muy interesante. A mí, que llevo escribiendo sobre Oriente Medio muchos años, es ciertamente algo que me apasiona, pero es una pasión que hay que coger con pinzas, ¿no? Porque el reino de Arabia Saudí puede ser ahora mismo uno de los regímenes más, por decirlo en palabras suaves, más antipáticos o menos aceptables para un ser humano hoy día, ¿no? Lo que pasa que es cierto que la geopolítica en Oriente Medio es digamos la variable principal de lo que sucede allí, y los juegos geopolíticos pues se aplica mucho realismo, ¿no? Y bueno, pues hay que decirlo, vamos a decir, alianzas non santas, o acostarse en la cama con un enemigo, o todas esas cosas, ¿no? Todas esas intrigas y esas conspiraciones que hemos leído en muchas novelas, o que hemos también leído en muchos periódicos y visto en muchas películas, y que aquí se están cumpliendo y que tienen esa cierta atracción, ¿no? Es como cuando yo lo comparo como cuando vemos películas de mafia, ¿no? Cuando vemos El Padrino, vemos Uno de los Nuestros, nos encantan esas películas, pero al fin y al cabo estamos viendo películas de gente mala, de gente que asesinaba, de gente que robaba, pero tiene ese atractivo, ¿no? Esa mezcla de poder, de capacidad para superar las dificultades, de traiciones, que no sé qué tiene, pero a todos nos atrae. Pues hablando de Arabia Saudí tiene algo de eso, ¿no? Pero insisto, no hay que perder el foco en que es un régimen totalmente detestable, aunque como ya sabéis ahora, pues está colaborando con Israel, es cierto, y ahora veremos cómo.
Entonces, primero tenemos que ir un poco a la historia, ¿no? Esta es la bandera del reino de Arabia Saudí. Ya de entrada el nombre ya tendría que llamarnos la atención en Arabia Saudí, ¿no? Porque Arabia es la península arábiga, ¿no? Eran dos reinos, ahora lo veremos, que se unificaron. Pero Arabia Saudí es como si a España la hubieran llamado Iberia Borbónica. Saudí es el apellido de la dinastía que gobierna, o sea, eso ya nos puede dar una pista bastante grande de cómo, digamos, la casa de los Saud ha patrimonializado lo que es la península arábiga. Es suyo, el país es suyo, tanto que se llama como ellos, ¿no? La bandera, lo que se dice en esta bandera es Alá es Dios y Mahoma es su profeta, viene a decir, ¿no? Básicamente. Y es que en Arabia Saudí, como veremos, no solo es el país de los Saud, sino que también es el principal exponente del Islam suní y sobre todo de una doctrina que es el wahabismo, la cual es una doctrina muy purista en lo que se refiere a la interpretación del Islam, es decir, esto pasa, y cuidado, que no salte ninguna alarma, pero igual que nosotros tenemos la Torá y nuestros sabios la interpretan, ellos, o el wahabismo, dice que hay poco que interpretar, que hay que seguir la tradición, lo que decía Mahoma tal y como está escrito. Claro, si nosotros cogemos Devarim en nuestra Torá y vemos que dicen algunas cosas como hay que matar a todas las brujas o algunas cosas un poco extrañas, hemos tenido unos sabios que han sabido adaptar o correr un tupido velo sobre determinados preceptos. Ellos no, ellos dicen que lo que dijo Mahoma en el año 600 y pico tiene que seguir igual, y eso evidentemente pues desemboca en lo que es el reino de Arabia Saudí hoy día, ¿no? Entonces el reino de Arabia Saudí, este es el primer monarca, que es Abdelaziz Ben Saud, que es actualmente el bisabuelo del actual príncipe heredero, Mohammed bin Salman. Este hombre se alió con un hombre que se llamaba Al-Wahhab, por eso se llama wahabismo la doctrina, y él puso la parte de nacionalismo, es decir, los árabes de la península arábiga tenemos que tener un Estado soberano, como se están creando en todo Oriente Medio, culpa de los europeos, y él dijo, y Wahhab dijo, vale, pero tenemos que regirnos por las leyes del Islam. ¿De acuerdo? El reconocimiento de Arabia Saudí como tal, o el reconocimiento primigenio, se produce, esta es la península arábiga, lo que es Arabia Saudí hoy día, se produce cuando se unen los reinos de Hijaz y Naz, ¿no? Se pronuncia así un poco, todavía no sé árabe, estoy en ello, pero y es la unión de Wahhab y de Saud, ¿no? De ese proyecto político que tenían para Arabia Saudí. Y en 1932, en 1927 lo reconocen. Yo soy un churchilliano empedernido, me encantan los británicos, los adoro, pero han cometido ciertas... Nadie es perfecto, y los británicos, bueno, fueron buenos colonizadores en el sentido que allí donde estuvieron dejaron buenas infraestructuras, pero han dejado muchos líos allí donde han estado. Israel y los palestinos, India y Pakistán, esto de Arabia Saudí. Bueno, pues los británicos son los primeros que reconocen a estos dos reinos, y en 1932 nace Arabia Saudí, ¿de acuerdo? Y en Arabia Saudí pesa lo que es la Sharia, que es la ley islámica, como hemos hablado, ¿no? Hay una diapositiva que se me ha colado en medio, porque la diapositiva era básicamente un barril de petróleo, porque igualmente que en 1932 se reconoce Arabia Saudí, a los europeos tampoco les importaba tanto, simplemente era, bueno, un vasto territorio en el cual había sido apadrinado por una potencia europea, pero que sepamos no tenían nada. Pero en 1938, ¿qué es lo que descubren? Petróleo. Y además el petróleo de Arabia Saudí es de fácil extracción, hay que dividirlo. O sea, cuando pensamos en petróleo y pensamos en esas películas de que un tejano en Texas hace así, sale petróleo, soy rico. El petróleo, hay varios tipos de petróleo, y sobre lo que se diferencia sobre todo es su capacidad de extraerlo. ¿Por qué en Venezuela, que tiene más petróleo que ningún otro país, le cuesta más extraer petróleo? Porque lo tiene un poquito profundo, es de difícil extracción. En Arabia Saudí hacemos así con el dedo y ya lo tenemos, y eso hace que Arabia Saudí se haya convertido hoy día en el 80% de todo el petróleo del mundo. Pasa por lo emite Arabia Saudí, y cuando nuestras economías se basan en el petróleo, los coches, los trenes, los aviones, los barcos, la electricidad, la economía occidental se basa en el petróleo. Esa es la clave de bóveda, la piedra roseta que ha podido explicar cómo desde Arabia Saudí se ha promocionado el terrorismo islamista, se ha promocionado la islamización de ciertas zonas europeas, la doctrina del wahabismo, y los europeos o los occidentales
siempre se han resistido a ir, digamos, de una forma mucho más beligerante contra ellos. ¿Por qué? Porque los saudíes han sabido bien que nosotros necesitábamos petróleo, lo han vendido barato y lo han vendido rápido. Y entonces, pues eso es lo que decías al principio, esto es lo que es el realpolitik y la geopolítica, ¿no? Yo necesito petróleo barato y rápido, tú estás haciendo estas cosas, bueno, a ver cómo lo arreglamos. Así es como ha funcionado. Este ha sido, digamos, la forma de relacionarse que ha tenido Occidente con este vasto imperio saudí, ¿no? Entonces, en Arabia Saudí pesa la Sharia. Esta viñeta me encanta porque es una mujer la que lleva el peso de la ley, ¿de acuerdo? Es una mujer en el sentido que las mujeres son un objeto más en Arabia Saudí. Está el coche, la casa y la mujer. El hombre es el protagonista de la vida social de Arabia Saudí, y hasta hace poco las mujeres no podían ni conducir. En 2011 se aprobó que pudieran votar en las elecciones municipales. Y bueno, la figura del guardián sigue estando allí, ¿no? La mujer no puede salir a la calle sin un guardián, que puede ser su padre, puede ser su hermano, su marido o incluso su hijo. ¿De acuerdo? Y esto ha permanecido así, o sea, este reino anacrónico, realmente aberrante, en el cual la sociedad no ha podido avanzar, en el cual ha habido un régimen dictatorial muy fuerte, con gran represión, grandes persecuciones. Esto ha sido así. ¿Por qué? Porque es toda esa cantidad ingente de petróleo que han ganado los saudíes, lo ha repercutido en el pueblo. Ha tenido un pueblo muy contento. 1 de cada 3 ciudadanos en Arabia Saudí son funcionarios, y son funcionarios, no un funcionario que se levanta a las 7 y vuelve a su casa a las 6 de la tarde, no. Son funcionarios que se pasan un par de horas por la oficina. Han hecho una sociedad rentista por toda la inmensa cantidad de petróleo que tienen. Pero en el mundo en que vivimos actualmente, afortunadamente, el petróleo va a desaparecer. Cada vez hay más coches eléctricos, cada vez está bajando más el precio del petróleo porque no hay tanta demanda, y es un consenso ya generalizado que el petróleo es algo de lo que tenemos que pasar página. A ese hecho, que es totalmente incontrovertido, se ha sumado que en 2011 pasó, bueno, lo de la primavera árabe, ¿de acuerdo? Que establece un nuevo paradigma en Oriente Medio. Entonces, una sociedad y un régimen como el saudí, en el cual su población es una población agradecida, porque es rentista del petróleo, y en el cual el régimen se mantiene ante un escenario de que el pueblo se está rebelando, sobre todo por las malas condiciones económicas, de que no van a poder seguir manteniendo ese ritmo, no van a poder seguir viendo el petróleo, pues los saudíes han dicho, bueno, vamos a dar un paso al frente. Aquí pasa algo, aquí tenemos que hacer algo, porque si no nos vamos a enfrentar. Ellos no han sufrido la primavera árabe, pero la van a sufrir si no hacen algo para remediarlo. ¿De acuerdo? Entonces, en Oriente Medio, la primavera árabe, que algunos lo llaman el invierno islámico, ciertamente el único país que ha salido bien de la primavera árabe es Túnez y Egipto. Bueno, Egipto no llegó ni siquiera, o sea, Egipto fue donde se inició la primavera árabe, pero ha terminado donde empezó, un régimen dirigido por un militar, ¿no? El único sitio donde ha salido bien la primavera árabe es Túnez. Y los saudíes, pues no quieren acabar como Gaddafi, como acabó apaleado por una muchedumbre, ¿no? Y podría pasarles. Entonces ellos lo han visto claro, han dado un paso al frente, y bueno, ya veremos más adelante, y le han dejado todo el poder a una figura que es la que está dando nuevos pasos hacia una nueva Arabia Saudí, que no significa que sea mejor. Eso lo veremos, ¿de acuerdo? Entonces, como os decía, este nuevo paradigma de primavera árabe, desaparición del petróleo, tiene que unirse a algo que los suníes y los chiíes llevan peleando desde el año 657. Hay una nueva guerra fría ahora en Oriente Medio, y eso explica que los saudíes ahora se lleven bien con los israelíes. Eso es incuestionable. Esta nueva guerra fría tiene de fondo lo que es el sunismo y el chiismo. Ahora mismo Arabia Saudí, como os he dicho, es la cuna del wahabismo, pero es el referente suní por excelencia, ¿no? El otro referente del mundo islámico son los chiíes. Básicamente en lo que se diferencian es que es en un tema de sucesión totalmente dinástica. Unos piensan que uno tenía que ser el descendiente de Mahoma, y otros piensan que es otro. Luego tienen otras costumbres que han desarrollado en el transcurrir de los siglos, sobre todo relativo a la interpretación de la ley. Los chiíes son más laxos a la hora de aplicar la ley en ciertas cosas, todo hay que decirlo. Y bueno, eso es el contexto que tenemos ahora, ¿no? Es un momento totalmente disruptivo para todo el mundo, para nosotros. No sabemos si mañana las máquinas van a hacer nuestros trabajos, no sabemos qué va a pasar con la natalidad, no estamos teniendo hijos, eso en Occidente. Pero también en Oriente Medio están viviendo un momento disruptivo. Tienen
tienen la resaca de la primavera árabe, tienen el tema de que ya no van a poder vivir del petróleo y que ahora hay una nueva reordenación de fuerzas en el cual pues Arabia Saudí, pues como referente de los suníes, ha dicho que ha pensado que hay que adelantarse. Y entonces uno de los primeros pasos que ha dado es seguir rearmándose. El último acuerdo de Trump, estamos hablando de 100.000 millones de dólares en armas. Eso es mucho dinero y son muchas armas y muy avanzadas. ¿Todo para qué? Para esta guerra fría en la que dos grandes fuerzas milenarias se enfrentan, que son el sunismo y el chiismo, y en la cual Israel tiene su papel que jugar. Esta es la nueva guerra fría de Oriente Medio, ¿de acuerdo? Esto es Irán, esto es Arabia Saudí, aquí está Israel, como sabéis, y ahora mismo esto es un campo de juego en el que hay dos bloques: Arabia Saudí, los países del Golfo y los países suníes, que son Egipto y Jordania, y luego Irán, que ha creado un creciente chií, Irak, Siria y Líbano. Irán ahora mismo controla Siria porque gracias a las fuerzas iraníes los sirios han ganado, Assad ha ganado la guerra civil. Controla Irak porque ahora mismo en Bagdad hay un gobierno chií. Controla Líbano porque Hezbollah es un representante de Irán y tiene ahora mismo 3 ministros en el gabinete y controla el sur de Líbano. Entonces, como veis, se están formando dos bloques. Israel se ha puesto a favor de los suníes y a favor de las monarquías del Golfo, que insisto, son regímenes aberrantes, pero así es la realpolitik, ¿no? Esta había puesto esta otra foto que quizás se veía mejor de qué estamos hablando, pero aquí abajo está Yemen. Luego hablaremos de Yemen, las barbaridades que están haciendo los saudíes en Yemen, ¿de acuerdo? Pero fijaros la inmensidad de los dos países. También la grandeza de los... Vamos a ver, Irak es 4 veces España, ¿no? Estamos hablando de países muy grandes con ejércitos que están constantemente armándose. Y esta foto, principal, lo que quería que vierais, este es el estrecho de Hormuz. Por aquí pasa el 40% del petróleo que se consume en todo el mundo. Y aquí, fijaros, hay un trozo de agua que separa a Irán y Arabia Saudí, ¿no? Entonces, si esto se bloquea, que lo podría hacer Irán, de un día para otro nos enfrentamos a una crisis mundial sin precedentes. Aunque el petróleo esté caducándose, ahora mismo vamos al coche y echamos gasolina. No sé si alguien tiene coche eléctrico, pero no va a ser un cambio de un día para otro, ¿no? Esto es Omán. ¿Y Omán no juega un juego? Omán está evidentemente con los Emiratos Árabes Unidos, con Qatar y con Arabia Saudí. La guerra ahora mismo, como veremos más adelante, se libra en Yemen, que están los hutíes, que son unas milicias armadas y financiadas por Irán, y están, digamos, los oficialistas, que están con los saudíes. Pero ahora mismo, como veremos más adelante, Yemen es el país más pobre del mundo, han muerto más de 10.000 víctimas civiles, hay un brote de cólera terrible. Y bueno, ahora veremos, ¿no? Arabia Saudí tiene 32 millones de habitantes y ahora veremos indicadores sociales. Sí, es un país muy vasto pero muy poco poblado. Es muy vasto pero muy poco poblado. De hecho, la capital es Riad, pero la capital económica es Jeddah. ¿Por qué? Porque está al lado de la Meca, están los santos lugares del Islam. Entonces, esa es pero ahora vamos a ver qué más está haciendo Arabia Saudí para afrontar este futuro. Insisto, no se están quedando de brazos cruzados y están haciendo cosas muy interesantes, ¿no? De verdad, todo el mundo dice que me parezco a él, pero no somos, ¿vale? Él es Mohammed bin Salman, yo soy... Porque podría ganar mucho dinero como doble, ¿eh? Lo que pasa, ¿quién le dice a mi mujer que nos vamos a vivir a Riad? Él es el principal hacedor, es el hijo del rey Salmán, por eso se llama Mohammed bin Salman. Es el heredero a la corona, tiene un año menos que yo, tiene 33 años. Además, ya me da miedo y todo pensar que estamos separados al nacer. Y él es el principal hacedor de toda esta revolución disruptiva que hay en Arabia Saudí, ¿de acuerdo? ¿Dónde estudió? La verdad que no lo sé, no he visto. Esta gente estudió. Han estudiado fuera la mayoría. Yo diría que él estudió en Estados Unidos. No, a mí me habían dicho que estuvo en Londres. Pues puede ser. Yo diría, he dicho, no estoy seguro. La mayoría de política la hizo en Londres. Sí. Yo no sé dónde estudió, no lo sé. La mayoría. Me he dedicado a estudiar lo que está haciendo ahora, pero seguramente ha estudiado fuera. O sea, es un tío que sabe inglés, está muy bien formado y está liderando un proyecto que veremos ahora que le va a financiar el FMI, que son 500.000 millones de dólares, que es una ciudad moderna en Arabia Saudí, que ahora veremos. Pero fijaros la frase que dijo Mohammed bin Salman cuando toma el poder. Esto lo hice después de hacer una purga
brutal en el ejército y en el gobierno, o sea, de dar un golpe en la mesa, porque estos regímenes son de golpes en la mesa. Tened en cuenta que su abuelo que se llama, Khalid, sucede a Faisal, que Faisal fue asesinado por su sobrino en el año 75. Entonces, cuando este es nombrado heredero, dice, en breve me cortan la cabeza. Lo primero que hace es hacer una purga bestial y ser nombrado ministro de Defensa para controlar el ejército. Y luego, esto lo dijo en la presentación del proyecto que vamos a ver, que es NEOM, dijo que el 70% de los saudíes tienen menos de 30 años. Es una población muy joven, ¿no? Y no perderemos 30 años de nuestras vidas lidiando con ideas extremistas. Las destruiremos hoy. Queremos vivir una vida normal. Claro, todo el mundo lee esto y dice, anda, el nuevo Gorbachev de Oriente Medio, por fin van a acabar con el Islam. Es cierto que están aflojando un poco el puño y han aprobado ciertas reformas. Vamos a ver, hay que entender que los cambios sociales es mejor que sean graduales. En Arabia Saudí, en España, en todos sitios. En la España de la transición no es la España de hoy y no ha sido un cambio de un día para otro. Estas cosas se pueden entender. Pero esta frase, en el contexto que la dijo, a todo el mundo le dejó bastante impresionado. Hay que tener en cuenta que los clérigos tienen una policía religiosa que él ha anulado. La policía religiosa de los saudíes tenía muchísimo poder. O sea, estas policías religiosas son los que van por la calle, van mirando a ver si a alguna mujer se le escapa un pelo. Bueno, ya os podéis imaginar, ¿no? Pues él ha acabado con esa policía, ¿no? Y dijo esta frase y todo el mundo fue como, bueno, por fin ya hemos encontrado a ese líder que va a acabar con esto, pero no es tan así. ¿De acuerdo? Estos son los indicadores que hablábamos, ¿no? Ay, es que la pantalla se ve más grande. Bueno, lo voy leyendo, ¿vale? De acuerdo, es que aquí se ve muy chico, lo siento, de verdad. Bueno, casi la mitad de la población es muy joven, tienen influencias del exterior, pero tienen un modelo rentista, como se explicaba antes, ¿no? Pero con la bajada del petróleo, este modelo va a tocar a su fin. Es el mayor exportador de petróleo del planeta. Estamos hablando de que el 80% de sus ingresos es del petróleo. Es una barbaridad. Es una barbaridad. ¿De acuerdo? Arabia Saudí, junto a todos los países del Golfo, producen el 24% del petróleo que se consume en todo el mundo. Es impresionante, ¿no? Pero estas cifras, como os decía, no son sostenibles. Tienen una economía improductiva, la mayoría trabajan en puestos irrelevantes en la administración. ¿Por qué? Porque ellos se han mantenido, los saudíes, en el poder, vendiendo petróleos occidentales y a su población manteniéndola estómago agradecido y que para que no se quejaran, ¿de acuerdo? Porque, insisto, quitando las tradiciones sociales que puedan tener y que puedan ellos ejercer o tolerar de cara a esas costumbres tan bárbaras, al fin y al cabo los seres humanos son muy sencillos y como bien dice la pirámide de Maslow, las necesidades físicas son primordiales y si se las financian, pues entonces por eso no ha habido, digamos, o los movimientos revolucionarios que había en Arabia Saudí siempre han sido cortesanos en la corte. El pueblo siempre ha sido muy inactivo en ese sentido. Pero eso es, insisto, porque recibían dinero del petróleo. Ahora eso va a desaparecer. Entonces, por ahí, Mohammed bin Salman ha apostado fuerte y, como os decía, van a construir una ciudad que se llama NEOM de 500.000 millones de dólares. Esto es una maqueta de NEOM. No es una broma. O sea, estamos hablando de una ciudad que quieren hacer sostenible, en la cual no depende del petróleo, que todo sea economía, energía solar, energía eólica, etcétera, y en la cual quieren atraer a capital de todo el mundo y además harían un tipo Dubái pero de forma vasta. ¿Por qué? Porque quieren que el extranjero aquí se sienta bien. Cuando uno va a Dubái hay una zona en la cual hay una legislación aparte y una judicatura aparte en la cual el extranjero pues se siente bien. Se puede beber alcohol, hay ciertos derechos que se respetan, pero en el resto de Dubái no. Pues aquí igual, aquí quiere aprobar un régimen legal especial para que los extranjeros puedan venir aquí y crear un Dubái pero a lo grande. Se llama NEOM la ciudad. ¿Pero y de qué van a trabajar? ¿De qué van a vivir? Lo que van a hacer es crear centros energéticos sostenibles. Es en el desierto, tienen muchas horas de sol y quieren atraer todo tipo de empresas de todo el mundo que hagan economía sostenible, ¿no? De hecho han contratado, o sea, están apostando muy fuerte y han contratado al que era el CEO y director general de Siemens. Y ya está contratado para dirigir el proyecto. Insisto, es un proyecto de 500.000 millones de dólares aprobado por el FMI. O sea, no es ninguna broma, ¿no? Y eso yo creo y todos los analistas apuntan que va a ser el próximo motor económico de Arabia Saudí, como lo es el de Dubái y como lo es el de los Emiratos, ¿no? Estos países que han vivido del petróleo y de esa necesidad que teníamos los occidentales del petróleo, saben que el petróleo está llegando a su fin. La vida es la que es y la situación es la que es y ahora vamos hacia eso. De hecho, esto es el cartel de su
Este es el cartel de la visión, se llama Visión 2030. Él espera que en el 2030 Arabia Saudí sea un país diferente, que esta ciudad esté funcionando, pero fijaros que aunque diga un modelo de excelencia para alcanzar, son unos lemas muy occidentales, ¿no? Pero ahí están ellos dos, el rey actual, Salman, y su hijo, Bin Salman. O sea, esto no estamos hablando de una reforma política sin precedentes, estamos hablando que el poder lo van a seguir detentando ellos. Eso es incuestionable. Y aquí es bastante palpable. Como os decía, fijaros el tamaño que va a tener Neom. O sea, estamos hablando de una barbaridad de... Sí. Sí, bueno, es casi... Compara con Israel. Exacto. Estamos, bueno, ojo, esto es no va a ser tan grande. Está en la zona donde la quieren construir, ¿no? Esto es casi como un país de grande, ¿no? No va a ser tan grande, pero lo quieren hacer aquí. Esto es una zona totalmente despoblada. Hay ciertas... Habrá seguramente, Arabia Saudí siempre es un país muy tribal, pero va a estar aquí situado, ¿de acuerdo? En el Golfo de Aqaba, con Egipto, muy cerca de Israel. Y aquí, bueno, aquí quiero decir, aquí puede haber una sinergia muy importante, económica y de cooperación entre todos estos países, con base aquí. O sea, esto es un proyecto no solo económico, sino también geopolítico, ¿no? O sea, cuando diseñan Neom, insisto, tenemos que volver a esas vertientes, esas variables que hemos visto al principio. Primavera árabe, conflicto con Irán y se acaba el petróleo. Y todos esos ingredientes están aquí. Esto es una solución a todo eso. Aquí se acaba el petróleo, aquí creamos un nuevo eje de poder con estos países que son amigos o semiamigos como Israel, y aquí vamos a garantizar nuestra riqueza para el futuro. ¿De acuerdo? Pero perdona, ¿eso Sí. es desierto? Eso es desierto, sí. Bueno, toda Arabia Saudí es desierto. Por eso. Sí, pero Dubái también era desierto. Dubái Y los también. Emiratos y Eilat es desierto. Y bueno, los seres humanos le hemos ganado al desierto hace muchos años y también al frío. Entonces, no, ese es el menor de los problemas, que sea desierto. Tú debe ser un poco menos caluroso que Dubái incluso, ¿no? Sí, además está pegado al litoral. Sí, debe ser menos caluroso. Bueno, y como os decía, esta frase es un poco dura, sobre todo para nosotros, que todos queremos y admiramos a Israel. Ya sabéis que Israel tiene una guerra, no se puede decir ya soterrada, yo diría casi abierta con Irán. Irán ha declarado públicamente varias veces que va a acabar con la entidad sionista, quiere hacer bombas nucleares. Irán financia a Hezbollah, que Hezbollah ahora mismo tiene más de 100.000 misiles en el sur del Líbano apuntando a Israel. Sabemos todo lo malos que son los iraníes, pero quitando el componente Israel, a mí si me dan a elegir, yo no soy Eli Cohen, soy Pepito Pérez, y me dicen ¿dónde te vas a vivir? ¿A Irán o a Arabia Saudí? Me iré a Irán de todas, aunque también sea un régimen dictatorial y una teocracia el cual se cuelgan los homosexuales y las mujeres tienen menos derechos. Arabia Saudí es tan terrible que es que Irán es mejor. O sea, fijaros lo que en Irán la gente puede vestir pantalones vaqueros. En Irán la música occidental se puede escuchar. En Irán, quiero decir, hay directoras de cine. En Arabia Saudí no existe eso. Estamos hablando de que fijaros lo que es Arabia Saudí. Es un régimen realmente bárbaro. Lo que pasa que son nuestros actuales amigos, entre comillas, ¿de acuerdo? Estamos colaborando. Esto es como decía antes, y además utilizando la terminología religiosa, es una alianza non sancta, ¿de acuerdo? Entonces, como os decía, bueno, es uno de los países más aberrantes del planeta. Ya sabéis toda la polémica que hay con la venta de armas en España, Arabia Saudí, que si queréis luego lo comentamos. Para promocionar el wahabismo en el mundo, financian el terrorismo suní en el mundo. Hay que recordar que la mayoría de los secuestradores de los aviones del 11 de septiembre eran saudíes, pero aún así se atacó a Afganistán, no se atacó a Arabia Saudí. En el índice de democracia de The Economist, que es el índice más prestigioso a la hora de evaluar la libertad en los países, Arabia Saudí está al 160 de 167. O sea, está solamente por encima de Corea del Norte y de algunos países que ya son, digamos, infiernos en la tierra, ¿no? Y su récord de violación de los derechos humanos, según Amnistía Internacional, es de los peores del mundo. Así que, insisto, yo, por eso cuando hablo aunque me parezca el príncipe heredero y aunque hable con cierta pasión sobre esa geopolítica que se mueve en Oriente Medio, que es realmente apasionante, y aunque ahora sean amigos de Israel y estén en una cierta alianza soterrada contra Irán, yo no quiero que perdamos el foco. Estos no son ningunos angelitos. ¿De acuerdo? Entonces, como os hablaba, esta alianza soterrada entre saudíes e israelíes responde a varias razones. La primera que hemos comentado, que es evidente, es que Irán, esa foto que hemos visto antes, ha formado un creciente chií en el cual domina la mitad de Oriente Medio. Y de hecho, cuando
Cuando Irán ha avanzado en su programa nuclear, el primer preocupado era Israel, pero el segundo era Arabia Saudí. Quiero decir, los suníes y los chiíes se llevan odiando desde hace más de 1600 años. Se llevan odiando muchísimo, pero con un odio mucho más acérrimo que el que puedan tener otros grupos entre ellos. Y sobre todo, ambos países son expansionistas. Los persas, porque históricamente han sido un imperio, tienen mentalidad de imperio, y los saudíes por el wahabismo. Ambos quieren ser los líderes de la UMA, que es la comunidad global de musulmanes. Y bueno, en ese sentido están invirtiendo, o sea, es una guerra ideológica / religiosa en la cual no escatiman recursos, ¿no? Entonces, la primera es colaboración contra Irán. La segunda, que es muy interesante y a mí también me encanta, porque Trump es otro tema que me gusta, ¿no? Independientemente de lo que piense sobre él, es que todavía no ha salido la famosa propuesta de Donald Trump para Donald Trump, en teoría, o su administración, iba a sacar un plan de paz para el conflicto Oriente Medio entre israelíes y palestinos. De hecho, Donald Trump, en su característica puesta en escena, decía que esto iba a ser el ultimate deal, el acuerdo definitivo. Esto ya va a conseguir la paz y todos vamos a estar contentos. Pero ojo, tiene ciertas cosas muy interesantes, ¿no? Una de ellas es que Donald Trump lo que busca es hacer un acuerdo regional en el cual se impliquen estos países prooccidentales, que son Arabia Saudí, que son Jordania, que son Egipto, que son los Emiratos, y que sirvan, digamos, como custodios o avalistas de lo que vayan a hacer los palestinos en ese acuerdo. O sea, desde el punto de vista contractual, puramente hablando, es muy interesante. Es como si yo me siento como una parte más débil o que es menos confiable, como los palestinos, que están divididos, que tienen grupos terroristas, que no son capaces de administrar un Estado, pero me ponen atrás a Estados Unidos, que va a estar ahí de garante. No, nosotros vamos a asegurarnos que este actor, que son los palestinos, cumpla su acuerdo. Claro, si yo me siento a negociar y con Palestina se sientan 4 grandes países con recursos económicos que me garantizan que se van a cumplir, es mucho más interesante para Israel. O sea, no está nada mal tirado ese plan de paz, pero todavía no ha salido. Pero ese plan de paz o esa idea no habría sido posible si antes, insisto, los Emiratos Árabes e Israel hubieran empezado a colaborar en materia de inteligencia y seguridad para contrarrestar esa creciente influencia de Irán en Oriente Medio, ¿no? Mohammed bin Salman, de hecho, el año pasado, en una entrevista en The Atlantic, esto es otro de los factores de esa alianza, ¿no? Le preguntaba a Jeffrey Goldberg, que es uno de los periodistas judíos más famosos de Estados Unidos y fantástico, a mí me encanta, le preguntaba en una entrevista a bin Salman qué pasaba con Israel, si cree que tiene derecho a existir. Y él dijo que claro que sí, porque no tiene derecho a existir. Claro, no es una declaración, un statement público firmado con el sello del reino en el que dice la Arabia Saudí reconoce, no, pero son esos pequeños pasos que en política y en comunicación política son tan importantes. Es esa pequeña frase, esa declaración escondida que dice, no, sí, no tengo problemas con que Israel exista. Y eso es un bombazo a efectos históricos. O sea, estamos hablando de que Arabia Saudí, hasta hace muy poco, consideraba a Israel un cáncer a extirpar. Y jamás se les ocurrió, digamos, tener relaciones diplomáticas abiertas con Israel. Son grandes pasos que han dado los saudíes, ¿no? Después de ese reconocimiento de Israel, ahora mismo Arabia Saudí permite aviones civiles israelíes sobrevolar su espacio aéreo. Es otro hito. Es otro hito. Antes era imposible. Antes Israel tenía que bajar por los Emiratos, subir por Rusia. Ahora mismo puede pasar por Arabia Saudí. O sea, son estos ciertos pasos pequeños que son muy simbólicos, que a lo mejor suponen una carga simbólica muy fuerte hacia las intenciones del reino, ¿no? En uno de esos últimos, de hecho, como ya os he dicho, Arabia Saudí es el patrón de todos los Emiratos Árabes. Hay una organización que es donde se aglutinan todos, que es el Gulf Cooperation Council, ¿no? El Consejo de Cooperación del Golfo, que están todos los Emiratos, está Arabia Saudí. Y uno de ellos es Bahrein, y Bahrein hace poco, en uno de los ataques que hace Hamas cada tanto, que lanzaron misiles, el emir, rey, es un concepto más occidental, apoyó públicamente a Israel. Dijo, sí, Israel tiene razón contra Hamas. No fue Arabia Saudí, pero fue uno de los Emiratos más pequeños. Pero fue otro símbolo, fue otra señal de hacia dónde están yendo estos países. Ya están aceptando la existencia de Israel, y eso es una buena noticia, independientemente de cómo sean estos países. Seguimos viviendo en un sistema internacional westfaliano, es decir, que cada nación suele hacer lo que le da la gana mientras mantenga relaciones exteriores con los demás países.
no creo que debamos, aunque no hay que perder el foco con lo que son, no creo que Israel a lo mejor deba ahora mismo preocuparse por eso, pero sí preocuparse porque están reconociendo su existencia. Eso es importantísimo. Eso está garantizando una estabilidad y una paz hacia Israel que ahora no, para Israel que hasta ahora no existía, ¿no? Y bueno, recientemente, que a mí me preguntabas por Omán, Netanyahu, bueno, la recibió el rey de Omán, pero como visita de Estado. Sí. Y esto... Ahí está. Y esto no es... Esa foto. Claro, ese titular dice, Netanyahu pone una pica en el Golfo Pérsico. Esa pica lleva ya puesta muchos años. Esto ya está saliendo del subsuelo. ¿De acuerdo? Ya se está normalizando. No es el rey Salman el que le ha recibido, porque todavía es muy fuerte que le reciba el rey Salman. Bueno, uno de mis emiratos, uno de mis proxies te recibe, que es Omán. Y así está normalizando. Entonces, por eso os digo que es un momento interesantísimo en Oriente Medio. Son alianzas non santas, son países que ya sabemos cómo son, pero en lo que a geopolítica se refiere se está formando un bloque bastante interesante para Israel, ¿no? De acuerdo, este no sé si lo reconocéis. ¿Vosotros creéis que era necesario meterle el consulado saudí de Turquía, cortarle en pedazos, poner música y que todo eso saliera a la luz, cuando hoy día está tomando un café en Londres y le echas una pastillita y lo matas? No, ¿verdad? O sea, no había necesidad de hacerle lo que le hicieron. ¿Pero por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Esto es un mensaje al mundo y a los críticos de Arabia Saudí. Esto es un mensaje de que, ojo, el reino es nuestro y seguimos aquí. Y es que este hombre escribía en el Washington Post, era muy influyente, y él, pues de hecho estaba diciendo, no os dejéis engañar por lo que hace Bin Salman, no os dejéis engañar por los Saud, no os dejéis engañar, esto están reformando ciertas cositas. Abrieron hace poco un cine, no se abría desde el año 1970, las mujeres pueden conducir, como hemos dicho, han acabado con la policía religiosa, pero aquí que nadie se llama engaño, están cambiando ciertas cosas para que ellos, es una contrarrevolución, para que ellos básicamente sigan en el poder. O sea, eso es incuestionable para ellos. Quieren evitar futuras primaveras árabes y esto son ciertas cosas que les sirven. Entonces Khashoggi, él denunciaba esto. ¿Por qué va un consulado en Turquía? ¿De acuerdo? O sea, ¿por qué va un consulado en Turquía? Que Turquía se ha aliado con Irán y con Rusia y digamos con el otro bloque. ¿Por qué va un consulado en Turquía? ¿Por qué le salen las imágenes, sale la grabación? ¿Por qué la investigación? ¿Por qué además le cortan en pedazos cuando, insisto, un atropello de un coche, una pastillita en un café? Que hay otros métodos. Cuando uno no quiere que parezca un asesinato, lo hace. Pero aquí esto fue un mensaje al mundo. Lo vamos a descuartizar, lo vamos a meter en cajas y todo el mundo se va a enterar, sobre todo los periodistas saudíes que intenten ir contra nosotros. Esto es un mensaje directo contra el mundo, ¿no? Insisto, no había ni, yo insisto, a lo mejor ni necesidad de haberlo matado, pero no hubiera pasado nada para el régimen, pero esto demuestra que van en serio, que el poder es suyo y nadie se lo va a arrebatar. ¿De acuerdo? Pero y no pasaron por tontos. Esto es lo que... O sea, pasan por tontos. Los príncipes pasan por tontos. ¿Pero en qué hacia sentido? El mundo, en el sentido de que todo el mundo sabe que son ellos y que es absurdo, o sea, ir a Turquía, donde todo está grabado, donde en el interior del consulado, o sea, es como... No, pero mandaron el... Pero es un mensaje, pero por eso mismo, es mandar ese mensaje de pero que... me parece muy naïf. O sea, es una mentalidad de... Bueno, ten en cuenta que ellos no tienen la mentalidad que tienes tú o tenemos nosotros. Nosotros llevamos muchos años conviviendo con la libertad de prensa. De hecho, yo creo que la discrepancia refuerza lo que es la democracia, pero ellos el concepto de que te critiquen no lo tienen nada normalizado. O sea, tú tienes normalizado que ahora leamos varios artículos contra Pedro Sánchez o antes contra Rajoy. Es algo totalmente normalizado en nuestras sociedades, pero ellos, que les critiquen es una grandísima ofensa. No tienen normalizado eso. Y entonces, esto es una forma de aviso. Ojo, el que siga criticando ya sabe lo que le espera. Pero, y traigo esta foto de Yemen, insisto, y no nos engañemos con los saudíes, lo de Khashoggi es una barbaridad, es indudable, pero lo que es realmente bárbaro, además de lo que pasa dentro de la frontera saudí, es lo que están haciendo en Yemen. O sea, estamos hablando de que ya antes de la guerra era el país más pobre del Oriente Medio, ahora es el país más pobre del mundo. 3/4 partes de los 28 millones de habitantes que tienen dependen de ayuda humanitaria. Han muerto hasta ahora 10.000 civiles y ahora sufre uno de los mayores brotes de cólera actuales.
Las armas esas famosas bombas inteligentes que España les vendió eran para usarse en Yemen. Lo que están haciendo en Yemen, insisto, es luchar contra los iraníes, pero mediante proxies, lo que se conoce como proxies o como representantes. Los iraníes tienen los hutíes, que son una secta chií de Yemen, y que están financiados por Irán, y los saudíes tienen a los oficialistas, digamos, los que retienen la mitad del país. Pero aquí, como además hay apagón informativo, es lo que pasó en Siria durante muchos años. En Siria empieza la primavera árabe, hay ciertos corresponsales, luego hay un apagón informativo. En Siria han muerto 500.000 de personas. Pero no hemos visto mucho, porque no había corresponsales, les pagaban muy poco y era muy arriesgado. En Yemen pasa lo mismo, ¿no? Hay apagón informativo y no vemos en los medios lo que está pasando, pero es una verdadera catástrofe. Entonces, por eso decía que, lo de Khashoggi está muy mal, pero lo que están haciendo en Yemen está 1000 veces peor. Es una barbaridad, ¿no? Básicamente, y por hacer un poco de conclusión, lo de Khashoggi era un mensaje al mundo y sobre todo a los futuros críticos. Lo que busca MBS, Mohammed bin Salman, es consolidarse en el poder, prevenir futuras primaveras árabes y no es ningún Gorbachev de Oriente Medio. O sea, está reformando ciertas cosas y ese es el juego saudí: reformar ciertas cosas, cambiar el modelo económico, crear, no igual, pero para que ellos tengan el poder, Parecido. para mantenerse en el poder. Ese es su principal objetivo. Entonces, claro, de ahí, si te quieres mantener en el poder, tienes que tener unas alianzas internacionales muy, muy potentes contra tu principal enemigo, que es Irán, porque Irán puede instigar a lo mejor alguna revolución interior. Tienes que asegurarte de que tu modelo rentista, por el cual la población te garantiza el apoyo, tiene que mantenerse, y cuando ya el petróleo va a desaparecer, tienes que adelantarte a eso, ser previsor y formar ese modelo económico que están haciendo. Y por otro lado, dejar claro, como lo de Khashoggi, que esto no es ninguna apertura a la democracia, que aquí seguimos mandándolos aún, ¿no? Insisto, ahora colaboran con Israel, como ya sabéis, y todos estos pasos son muy buenos para lo que es la seguridad internacional de Israel, pero esto es realpolitik y es una alianza non santa, y yo no me fiaría mucho. Ahora mismo los vientos soplan a favor y así, insisto, así es la geopolítica, pero... ¿Y los rusos? Que no hemos hablado, que apoyan a Irán. Los rusos apoyan a Irán, sí. Bueno, pero los rusos apoyan a Irán, pero... Perdón. Vecinos. No, no solo porque sean vecinos, pero Netanyahu tiene una buena relación con Putin. O sea, la actitud rusa no entra tan de lleno en lo que es la guerra entre suníes y chiíes, ¿no? O sea, a Rusia lo que le interesa es... Obama en sus últimos años lo que hizo fue abandonar Oriente Medio. Dijo, los de Medio Oriente que se apañen y que se apañen con estos equilibrios de fuerzas. Pero como en política y en casi toda la vida, cuando un espacio se deja vacío se llena por otro. Y entonces Rusia dijo, pues ahora yo voy a ser el patrón, la gran potencia. Claro que sí.